Vamos entonces a meditar en la palabra del Señor. Libro de los Salmos, Salmo 136, versículo 25. Salmo 136, versículo 25. Vamos a dar lectura a la preciosa palabra del Señor. Aleluya. Salmo 136, versículo 25. Aleluya. Vamos a oír la voz de nuestro Dios. Puestos en pie, hermanos, ahí en su casita, póngase en pie, estamos en el culto. Haga de cuenta que está en la capilla y que debemos estar muy reverentes a lo que el Señor nos quiere transmitir en esta hora. Libro de los Salmos, Salmo 136, y vamos a leer el verso número 25. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Quiero volverlo a leer. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Y vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está, hermano. Levante sus manos. Dígale al Señor que le hable, que trate de una forma especial con usted, que trate de una forma especial con toda la iglesia. Señor Jesús, gracias porque nos permites una vez más sentarnos a tus pies a escucharte, a escuchar esa palabra, alimentarnos de esa dulce voz, esa alimento espiritual que viene de ti, palabra que sacia, que nutre, que nos da crecimiento, que nos ayuda a avanzar en tu camino glorioso. Todavía hay sed de ti y todavía tenemos hambre de tu palabra. Háblanos, Señor, úsanos para gloria tuya y en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Siéntense, tengan la amabilidad. Título del mensaje: el sustento espiritual de Cristo. Amén. El sustento espiritual de Cristo. Y damos lectura a un versículo muy lindo ahí en el Salmo 136, verso 25. Se acopla muy bien al título del mensaje, que dice: el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Como el alimento a nuestro cuerpo es indispensable para poder vivir, gloria al Señor. ¿Qué pasaría si el cuerpo, este físico que tenemos, no le diéramos de comer por 15, 20 días, un mes? ¿Qué podría pasar? ¿Qué cree usted que podría pasar, hermano? Lo más seguro es que o se enferma o se muere. Gloria al Señor. Como el agua, nuestro ser, sin él es imposible vivir. Cuando hablamos de este alimento espiritual, estamos hablando del sustento de Cristo para nosotros. Esa parte espiritual que es vital, necesaria, ese alimento espiritual que es indispensable para poder vivir. Porque si el cuerpo necesita alimento, el alma necesita la palabra de Dios. El alma necesita la palabra de Dios. El cuerpo necesita agua para poder vivir. El cuerpo sin agua no puede vivir. Asimismo, en el campo espiritual, el alma sin el agua que da Cristo no podemos vivir. Y el agua que da Cristo son esos ríos de agua viva.
pero también es su palabra, porque su palabra es como agua, que cuando llega al creyente lo sacia, le calma la sed. Aleluya. Como el aire a los pulmones, nada puede reemplazarlo. Si no hay aire en nuestros pulmones, es imposible vivir. El Espíritu de Dios es ese soplo de vida que transmite el Señor cada que lo oímos, cada que sentimos su bendición. Ese soplo de Dios, ese viento de Dios, ese aire que Dios da, es indispensable para nuestro diario vivir en Cristo. Por eso el sustento espiritual de Cristo es irreemplazable. Es irreemplazable. Gloria al Señor. Sin ese alimento de Dios, sin ese alimento de Cristo, sin ese alimento de Jesús, no habrá vida espiritual. No habrá vida espiritual. Sin ese alimento espiritual que comenzamos nosotros a comer, a beber y a respirar, desde el día que oímos a Dios, desde el día que entregamos nuestra vida al Señor, desde ese día comenzamos a vivir espiritualmente, porque estábamos muertos. Estábamos muertos, porque sin Cristo el hombre está muerto. El hombre sin Cristo está absolutamente muerto. La Biblia dice que está muerto en delitos y pecados. Gloria al Señor Jesús. Por eso, hermanos, sin el alimento espiritual de Cristo, usted y yo no podemos vivir. No tendríamos vida espiritual. Andaríamos como anda el mundo. Viviríamos como vive el mundo. Pensaríamos como piensa el mundo. Porque nosotros somos gente diferente. Nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros somos gente diferente. A Él sea toda la gloria. Y tenemos que seguir siendo diferentes. A pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo, hermano, tenemos que seguir siendo gente diferente. Donde quiera que estemos, marcar la diferencia siempre. Y que hablar del agua, que son esos ríos de agua viva. Sin ellos, hermano, sin esa agua, que es su espíritu, sin esa agua, nosotros moriríamos de sed. Sin esa agua, hermano, ¿qué sería de nosotros? Agua que tenemos que buscarla ya en la oración. Agua que tenemos que buscarla ya en la alabanza, en la adoración a nuestro Dios. Saciar nuestra sed espiritual. Que podamos sentir a Dios. Que podamos sentir su presencia. Es que su presencia en nosotros, hermano, es indispensable. Sentir a Dios es algo indispensable. No sé por qué pasa y pasa el tiempo, pasan y pasan las oraciones, pasa y pasa culto tras culto, y muchos no sienten a Dios, cuando Dios es más importante que el aire que respiran nuestros pulmones. Alabanzas al Señor. Esos ríos de agua viva. Sin esos ríos, hermano, moriríamos de sed. Sin esos ríos de agua viva, moriríamos de sed. Qué indispensable
Es el soplo de Dios. Amados hermanos, amigos que nos escuchan, qué indispensable es el soplo de Dios. Es su aire con que respiramos y vivimos espiritualmente. ¿Por qué se escucha hoy que hay hermanos que se han apartado ya? Sencillamente dejaron de respirar el aire que Dios da. Dejaron de alimentarse. Porque como ya tienen la libertad, ya no tenemos un pastor que nos esté ahí empujando, que nos esté observando. Entonces ya andan como quieren. Y qué peligroso es eso. Qué peligroso es eso. Por eso es que se escucha que algunos hasta tiraron el cargo. Otros ya están por ahí contemplando cosas que no deben contemplar. Es que la ausencia de Dios en la vida del hombre lo mata. La ausencia de Dios en la vida del creyente, hermano, es imposible vivir. Por eso el sustento espiritual de Cristo no lo reemplaza nada. Dios es más necesario que la comida. Dios es más necesario que el vestido. Dios es más necesario que el agua. Dios es más necesario que el aire que respiran nuestros pulmones. Porque por Cristo vivimos y somos. Qué linda palabra, ¿cierto? Porque por Cristo vivimos y somos. Razón lo dijo él: separados de mí, nada podéis hacer. Romanos 11:36. Leemos la palabra del Señor. Dios es más necesario que la comida. Es más necesario que el agua, que el aire que respiramos. Porque por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra del Señor: y Él, Jesucristo el Señor, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No podemos vivir sin Él. Iglesia de Jesús, no podemos vivir sin Él. El hecho de que algunos se hayan ido es porque hacía tiempo Jesús ya no estaba en ellos. Ya no estaban en ellos. Hacía mucho tiempo venían incluso a la iglesia, pero ya Jesús no estaba en ellos. Hoy nosotros tenemos que tener en cuenta esta palabra que Dios nos está transmitiendo: el sustento espiritual de Cristo. No te preocupes tanto por qué has de comer, por qué quiere vestir. Hay gente en este momento, hermano, preocupados más por el trabajo que por el sustento espiritual. Oh, qué ignorantes son. Para mí es una persona ignorante. Ignora las escrituras. Y de ahí la lectura que tomamos al comienzo. ¿Se acuerdan de ella? No nos preocupemos por qué hemos de vestir. No nos preocupemos por qué hemos de comer. Porque vuestro Padre Celestial
sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se lo pidáis. Pero luego nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. En el tiempo que estamos viviendo, en la carencia espiritual que hay en medio de este mundo, y lastimosamente en medio de muchos hermanos que están muriendo espiritualmente y no se preocupan. Muchos creen que es el tener y tener dinero, que es el tener y tener provisiones físicas, materiales. Creen que eso es el todo del hombre. Estamos equivocados, muy equivocados. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque por Él y para Él son todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él. Hermano, es que estar en Cristo es lo mejor, es lo máximo que nos ha pasado, hermano. El que está en Cristo, mire, Cristo, yo estoy metido en Cristo, yo estoy encerrado en Cristo, yo estoy rodeado de Cristo. Y el estar en Cristo, hermano, nos hace herederos de todas las cosas. En Él tenemos sustento, tenemos abrigo, pero en Él tenemos vida espiritual. En Él tenemos vida y vida en abundancia. No tenemos necesidad de cosas más. Con Él estamos completos, pero sin Él estamos muertos. Lo que Jesús da, lo que Jesús reparte, lo que Jesús tiene, lo necesitamos tú y yo. No trates de evadir esta realidad. No trates de llenar tus vacíos con las cosas de este mundo, porque el mundo nos sacia. El dinero nos sacia y el vientre no se cansa de comer. Dios en mí es la esperanza de gloria, es la esperanza de vida. Dios en mí es la esperanza de vida eterna. Tú y yo lo necesitamos a Él. Una dependencia absoluta de Dios. Y mucho más ahora, hermano, que vemos un mundo, hermano. Oiga, vemos un mundo sumergido en tinieblas. Iglesia, si usted no lo ve, estás muy ciego. Te estás saliendo del Espíritu. Pero es que uno ve el ambiente que hay en el mundo, y uno ve un mundo sumergido en oscuridad. Las densas tinieblas del adversario están cubriendo toda la tierra y están cegando a la humanidad. Y desafortunadamente muchos de nosotros nos estamos dejando cegar. Una dependencia absoluta de Dios. Nosotros desde el mismo momento que nos convertimos al Señor, que nos entregamos a Él, comenzamos a depender absolutamente de Él. No dependa de sus fuerzas ni de lo que usted pueda hacer por usted, porque si Dios no está ahí, no hay nada que hacer. Moriremos de sed, moriremos de hambre, acabará nuestra vida. Nuestras vidas son de Él. ¿Cuántos dicen amén? Nuestras vidas son de Él. Y nada, absolutamente nada, puede reemplazar a Dios.
Nada de esta vida, nada de este mundo. Búsquelo como quiera y trabaje las 24 horas del día como quiera. Pero nada reemplaza a Dios. Nada reemplaza a Dios. Por más plata que se tenga en el bolsillo, la plata es ilusoria. Sí, Señor. La plata es ilusoria. Las riquezas de esta tierra son ilusorias, pasajeras. Tarde o temprano pasarán. Tanto que están reservadas por la misma palabra para ser destruidas. Por eso le dijo el Señor a aquel hombre: que se ganara el hombre si se poseyera para sí todas las riquezas de la tierra y perdiera su alma. Pero no podemos ser ignorantes, iglesia. Dios hace mucho tiempo nos abrió los ojos para que viéramos. Dios hace muchos años a nosotros nos abrió los oídos para que oyéramos y entendiéramos. Nuestra vida, nuestras vidas son de Él. Y nada, absolutamente nada, puede reemplazar a Dios en nosotros. Él es el que conoce de qué cosas tenemos necesidad. Me da alegría ver una hermana de aquí, de Villatina, una alegría tremenda. En estos 5 meses no ha trabajado un día. ¿Y sabe qué me dijo? Tengo abundancia en mi casa y no he trabajado ni un día y tengo abundancia en mi casa. Yo le dije: hermana, para que lleve un mercadito. No, mi hermano, Dios lo bendiga. Eso lo necesita otra hermana. Eso lo puede necesitar otro hermano. Yo tengo abundancia en mi casa. Pero es que uno mira a esa hermana y es que es fiel. Es una hermana fiel que uno la ve. Es fiel. Y decirle a uno eso. ¿Qué opinan ustedes? No, hermanito, así, y habla así todo bonito, todo agradable. No, hermanito, no. Yo tengo abundancia en mi casa. Hay otro que lo necesita más que yo. Y sabe, es solita y no ha trabajado en estos 5 meses un día. Y veo unos que han trabajado todo el día. Les hemos tenido que llevar mercado. Y han trabajado toda la cuarentena, han trabajado. Y le hemos tenido que llevar mercado. Dios, bendito el Señor. Aquí sí se cumple lo que dice el Señor: vivimos por fe y no por vista. Es que el que es fiel, hermanos, el que es fiel, Dios cuida de él. Dios lo sustenta. Dios lo sustenta. Y que ese más piedra está construyendo. ¿Ah? Lo que le falta en su casita lo está haciendo. Y me dijo: hermano, me llegó otra bendición. Yo no sé por dónde llegó, pero me llegó. Vea, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y se me acercó otro de esos infieles que uno ve. Desafortunadamente hay que decirlo. De esos infieles que uno ve. La semana pasada le robaron 1.250.000 pesos. Y hace como 2 meses le robaron 800.000. Desafortunadamente aquí vino por el mercadito. Bueno, ahí hay el sustento para usted. Ahí le tuve que decir: hermano, es que el que es fiel, Dios lo guarda. Es que el que es fiel, Dios lo guarda. Y no solamente lo guarda, lo sustenta, lo cuida.
Mira las aves del campo, no trabajan, no hilan. ¿Y Dios qué? Lo sustenta. Tú no ves esas dos diferencias. El otro vino pidiendo mercadito y la otra me dice: no, conmigo no, pastor, yo tengo abundancia, tengo mi casa ya llena de comida. Y no ha trabajado en esta cuarentena, no ha trabajado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Hermanos queridos, es que nosotros dependemos es de arriba. Pastor, entonces no vamos a trabajar porque como usted dice que dependemos es de arriba. Es que la Biblia también dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces no tenemos por dónde salirnos. La diferencia con la hermana es que no trabaja no es porque no quiere, sino porque no tiene. Pero Dios la sustenta. Dios la sustenta y ahí está, bendecida, prosperada, y está construyendo. Mire, hermano, la importancia de ser fiel a Dios. Oh, si toda la iglesia entendiéramos esto. Si toda la iglesia entendiéramos esto, no tendríamos necesidad de recolectar ofrenda de acción de amor, ¿cierto que no? Dios se encargaría de todo. ¿Sí o no? Y no estoy diciendo con esto que a los que le hemos dado es porque son infieles. No, no, Señor, no estoy diciendo eso. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, dice la palabra del Señor. Pero sea lo que sea, también el Señor a ellos los sustenta de una u otra manera. A través de esa ofrenda de acción de amor, les estamos sustentando a ellos también. ¿Qué quiere decir? Que esto viene de arriba. La provisión viene de Dios. Él es el que conoce de qué cosas tenéis necesidad antes que nosotros se los pidamos. San Mateo 6:8. San Mateo capítulo 6 versículo 8, dice la palabra del Señor: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabéis de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis. Aleluya. Y San Mateo 6:32, pues vamos al 32. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es que yo tengo un papá, hermanos, entendamos. Yo tengo un papá, usted tiene un papá, usted tiene un papá, y el papá que yo tengo es responsable. Es más responsable que yo, que soy papá también. Él es más responsable. Gloria al Señor Jesús. Y el hecho de que el Señor sustente del todo y por todo a ciertas personas de la iglesia es porque esas personas son fieles. ¿O no es así? No dicen amén, pero para mí eso es cierto. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Es que, hermano, nos preocupamos tanto por lo material, nos preocupamos tanto por lo físico, nos preocupamos tanto por la comida que entra por aquí. Porque si nos toca perdernos todas las transmisiones de la iglesia por buscar la que entra por aquí, hombre, se las pierden. Y es que se las pierden. No, es que eso ya está grabado. Cuando yo llegue la veo, pero llega bien cansado, se pone a verla y termina dormido. Qué triste cuando uno piensa de esa manera. Qué triste, es una mente muy pobre. Es una mente, hermano, de esos conformistas. Conformistas. Y por eso es que sus vidas espirituales van a ver en decadencia, en decadencia. Y si te descuidas, te vas a morir. Porque si no comes, te morís. Tu alma y mi alma continuamente necesitan de la provisión espiritual, no tanto de la que entra por la boca. No, Señor, necesitamos alimento que entra por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Esa es la que necesitamos en este tiempo.
de oscuridad, de tinieblas, porque densas tinieblas están cubriendo la tierra, de tal forma que si la iglesia de Jesucristo no levanta su mirada, nos hundiremos en esas tinieblas. Pero yo sé que todos no. Hay un remanente pequeño que no se deja mover. ¿Sabía usted que hay un remanente pequeño que no se deja mover? Hay un remanente pequeño que no han doblado sus rodillas ante Baal. Dios siempre tiene un remanente pequeño, inamovible. No los mueven las circunstancias del mundo. A ellos no los mueve la pandemia. A ellos no los mueve la escasez. A ellos no los mueve la enfermedad. Están firmes. ¿Sabe por qué? Porque saben en quién han creído y que el Dios de los cielos sustenta sus vidas. Oh, aleluya. Gloria a Jesús. El Salmo 42. Oh, iglesia, si usted no entiende esto, hermano, es que porque ya estamos muertos. ¿Sí o no? Pero el que es de Dios oye. Oiga, tremenda palabra, ¿sí o no? El que es de Dios oye las palabras de Dios. El que no es de Dios no las oye. Le entra por aquí, le sale por aquí. Porque hay más de uno en este momento diciendo: vea pues, ya está tirando piedra el pastor. Ya está. El que no es de Dios dice eso, pero el que es de Dios hoy discierne que esta palabra viene de arriba. Es como la palabra que nos regaló el Señor anoche. Tremenda palabra nos dio el Señor anoche. ¿De dónde venía? De arriba. Pero no falta el que dijo: véala pues, ya empezó a tirar piedra también la hermana. No ha de faltar, porque el que no es de Dios no las oye, pero el que es de Dios oye y guarda. Oiga, el que es de Dios oye y guarda y practica. Damos alabanza al Señor. Salmo 42. Dice la escritura: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Aleluya. El hombre de Dios, ese es el hombre de Dios. Ese es el hombre que busca lo de arriba. Esa es la mujer que ha nacido de nuevo. Ese es el hombre que ha nacido de nuevo. Ese es el hombre que sabe en quién ha creído. Ese es el hombre que sabe que su provisión viene de arriba. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios y del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Oiga, mi pan, mi alimento, mi comida, mi bebida, mi sustento, de día y de noche. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios?, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué dice? Esperen el empleito que me van a dar dentro de 15 días, que con ese voy a ganar el sustento. Oh Señor, ¿por qué te abates, oh alma, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Si usted no entiende esto, hermano, siga trabajando. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios es bueno. Cuando sientas que tu vida se va inclinando más por lo del mundo o por lo carnal, porque es que así tenemos gente hoy, más inclinados ya para lo carnal, para lo físico, para lo material, pero inclinados hacia allá.
Pero cuando usted sienta, hermano, usted que es espiritual, cuando usted sienta que como que su vida espiritual o que usted se está inclinando más por lo del mundo o por lo carnal, es porque tu alma está pidiendo a gritos que tiene sed de Dios y que tiene hambre de Dios. Alabanzas a Jesucristo. Alabanzas a Jesucristo. Eso es como una sirena que suena, una alarma, ¿cierto? Cuando yo me estoy inclinando más como para allá que para lo de Dios, es porque mi alma tiene sed. Porque cuando un alma está saciada, se guarda en Cristo, se esconde en Cristo. Pero cuando te inclinas más por lo espiritual, es porque tu vida está llena de la provisión de Dios. ¿O no es así? Está llena de la provisión de Dios. Así que aprende hoy a hacer la diferencia. Mire, sea lo que sea, hermano, usted todavía tiene algo de Dios en su vida. Analice, piense, haga la diferencia. ¿Cómo está pensando hoy? ¿Y cómo pensaba cuando usted estaba bien con Cristo? ¿Por dónde se inclinaba más? Cuando Israel fue sacado de Egipto, Dios lo sustentó por todo el transitar del desierto. ¿Qué le faltó? ¿Habían tiendas donde comer? ¿Habían cafeterías, restaurantes donde comer en el desierto? ¿Habían represas donde almacenar el agua? Iglesia del Señor, Israel pasó por el desierto. En el desierto habían despensas, había como cultivar, habían restaurantes, habían lugares donde comer. Pero ¿qué pasó en el desierto? Iglesia de Jesús, ¿qué pasó en el desierto? En todo su transitar, Dios los dejó, Dios los abandonó. Y aunque había gente infiel, porque hubo gente muy infiel, y desafortunadamente mucha de esa gente murió por su infidelidad, por su pecado, porque blasfemaron contra Dios. Oh, aleluya. Pero Dios, 40 años lo sostuvo. Comieron, bebieron, saciaron. Sus ropas con las que iban vestidos nunca se envejecieron. Y póngale cuidado, tan lindo que es este Dios que yo tengo, hermano, que lo amo tanto, que las sandalias con que salieron los niños iban creciendo juntamente con el pie, y la ropa iba creciendo juntamente con el cuerpo. Ah, que Dios tenemos nosotros. Oiga, que Dios tenemos nosotros. Ah, aleluya, que Dios tenemos nosotros. Sus interiores iban creciendo juntamente con el cuerpo. Hermano, es que uno se queda sorprendido con la clase de Dios que tenemos. Y hoy gente tan preocupada por lo material, cuando de la añadidura de lo material se encarga Dios. Sí hay que trabajar, y Dios le da a usted la forma como trabaje y gane su sustento. Dios lo hace. Pero en el desierto no había que trabajar, no se podía trabajar, no se podía hacer nada. Solo transitar, descansar, comer. Todo el desierto, 40 años, a un país completo, Dios lo sustentó en el desierto. De día, columna de nube, para que no les diera mucho calorcito, para que sintieran siempre la frescura de Dios. Y de noche, como hacía tanto frío en el desierto, columna de fuego, para que les diera calorcito. Y los reptiles o los animales peligrosos que habían en el desierto, con el calor, con la llama de fuego,
se iban, no llegaban al campamento. Había protección divina. De día columna de nube para darles frescura, de noche columna de fuego para darles calor. En la mañana, escuche, es que esto es tremendo, hermano. En la mañana todo israelita tenía que salir a tomar el sustento, la provisión de maná para todo ese día. Y era un alimento exquisito, preparado por Dios. Imagínese usted. Tan especial ese alimento era que tenía todos los nutrientes que un ser humano necesita para vivir. Maná, pan del cielo. Nunca les faltó alimento. Y nunca les faltó hasta que el Señor los entró a Jerusalén. ¿Cierto? Nunca les faltó. Y sabe una cosa, hermano, en todo su peregrinar por el desierto, gloria al Señor, todo eso que pasó en el desierto, eso hoy tiene un contexto espiritual para usted y para mí. Todo eso tiene un contexto espiritual para usted y para mí. Dios nos sacó de ese Egipto en el que nos encontramos, que es el mundo de pecado. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1 dice la palabra del Señor, que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Alabanzas al Señor. La columna de un nube y de fuego que los guió, dándoles frescura y calor por todo el desierto. Hoy, eso es tipo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros todos los días, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue lo que dijo el Señor que había de hacer con nosotros. Dice San Mateo 28 versículo 20. San Mateo 28 versículo 20 dice la palabra del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Juan capítulo 14 versículo 16 al 26. Quiero darles esta lectura muy linda, por cierto, en la que usted y yo debemos meditar en esta hermosa mañana. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dios está con nosotros. Es esa columna de nube. Es esa columna de fuego. Es ese pan vivo que descendió del cielo. Es ese pedazo de maná que a diario tenemos que salir usted y yo a buscarlo. Tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Nunca nos ha faltado con el alimento espiritual el Señor. Ese alimento que es la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Yo diría que es una obligación de todo aspirante a entrar a la nueva Jerusalén, que constantemente esté alimentándose de la palabra de Dios.
Todo israelita tenía que salir todos los días en las mañanas por su pedazo de maná, su sustento del día. Todo creyente, todo hijo de Dios, todo aspirante a entrar a la nueva Jerusalén debe preocuparse por su alimento espiritual, por comerse ese alimento fresco que a diario nos tiene el Señor preparado. ¿Cierto que sí, hermanos? Que a diario el Señor nos tiene preparados. Siempre estuvo esa provisión con ellos en el desierto. Y mire, esa provisión los acompañó hasta que entraron a la Jerusalén terrenal. Mire, y tan pronto entraron ellos a la Jerusalén, comenzaron a cultivar, a preparar los terrenos y a cultivar. Y hasta que los terrenos no comenzaron a producir, hasta ese día cesó el maná. Qué lindo es mi señora. Comenzaron los terrenos a producir, como quien dice, ya tienen comida, ya no necesitan el maná. Entonces cesó el maná y comenzaron a comer de lo que ellos cultivaron. Es que ese es el Dios que nosotros tenemos. No nos dejará ni un día padecer de hambre. No nos dejará ni un día, ni una hora padecer de hambre. Porque el papá que yo tengo tiene provisión en abundancia. Y Él no da por medida, no, Él da hasta que rebose. Esa es la clase de Dios que tiene esta iglesia. Bendito el nombre del Señor. Ese maná es tipo de este alimento espiritual. Vea, la palabra del Señor dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Por eso usted tiene que estar en armonía con la palabra. Usted tiene que estar alimentándose de ese alimento espiritual que entra por aquí, porque del material se encarga tu Dios, pero del espiritual te encargas vos. Dios no te va a obligar a comer lo que tú no quieres comer. Si tú no quieres comer y prefieres estar trabajando y trabajando y trabajando, allá usted. Pero que la provisión de Dios está todos los días, está. La provisión espiritual la tiene que buscar usted. La material se la da el Señor a través de su empleo, de su trabajo. A Él sea toda la gloria, a Él sea todo honor y toda alabanza. Nosotros necesitamos de esa provisión, el pan vivo que desciende de lo alto. Gloria al Señor. De esa parte espiritual me encargo yo. Oh, mi querido hermano. Y podemos decir que en medio de un mundo en tinieblas y en oscuridad, la provisión de Dios todavía está. La provisión de Dios la tenemos el día martes, el día jueves, el día sábado y el día domingo, cuando te arrodillas, cuando ayunas, cuando vigilas, cuando abres la palabra. Tienes alimento espiritual, tienes maná espiritual, pan vivo que desciende de lo alto. Pero ustedes no quieren. Muchos de ustedes no quieren. Están llenando sus vientres espirituales con las algarrobas que produce el mundo. Y cuando uno come de ese alimento del mundo, tarde o temprano muere. Tarde o temprano muere. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Si el pueblo de Israel fue sustentado por todo el desierto, y cuando entraron a la tierra prometida, todo cesó. Quiere decir, mis queridos hermanos, que el alimento espiritual que usted y yo comemos hoy, lo necesitamos mientras estemos aquí en la tierra. Porque llegará un día que entraremos a la nueva Jerusalén. Allá no vamos a tener necesidad de ese pan, porque estaremos con el pan de una vez, estaremos con Él.
A Él sea gloria. Ya no habrá necesidad de ir al culto, porque estaremos en culto todos los días, a toda hora, porque le veremos tal y como Él es. No habrá necesidad de Espíritu Santo. No habrá necesidad de ser lleno del Espíritu. No habrá necesidad de hablar en otras lenguas. No, Señor, porque Él estará con nosotros para siempre. Le veremos tal y como Él es, y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Todas estas cosas las necesitamos aquí mientras estamos aquí en la tierra, pasando este desierto. Israel pasó el desierto. La columna de nube y la columna de fuego se acabó. El maná se acabó. Cuando entremos al cielo, ya no habrá necesidad de Espíritu Santo, porque estaremos con Él. Ya no habrá necesidad de alimento espiritual, porque Él lo llena todo. Quiere decir que mientras estemos aquí en la tierra, eso es lo que necesitamos para poder vivir y para poder perseverar hasta el final. De otra manera es imposible perseverar. De otra manera moriremos. Jesús es el todo y en todo para nosotros. Todas estas cosas las necesitamos aquí mientras pasamos el desierto. Así que, hermano, todos los días hay que buscar nuestra porción. En la mañana hay que buscar nuestra porción. En los cultos hay que buscar nuestra porción, nuestro pedazo de maná. Procura siempre tu provisión espiritual. Es aquí en estos cultos, es aquí a través de estos medios que Dios está alimentando a su pueblo. ¿De qué otra manera te vas a alimentar? Es aquí en este momento donde el Señor está dando la provisión. Necesitamos presencia de Dios. Necesitamos la provisión de Dios. Necesitamos presencia de Dios en nosotros. Ese fuego que calienta. Esa columna de nube que refresca. Ese viento que refresca. Agua viva que sacia la sed del alma, a fin de no tener sed jamás. Jesús lo dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Necesitamos refrigerio para nuestra vida, pues Dios tiene refrigerio para nosotros. San Mateo 3:11 dice el Señor. San Mateo capítulo 3 versículo 11 dice la Escritura: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Para que en esos momentos difíciles de nuestra vida podamos sentir el calorcito que da el Espíritu en nosotros. Que en los momentos de prueba, que en los momentos de frialdad, podamos acercarnos al fuego del Espíritu de Dios y calentarnos en Él. San Juan capítulo 20 versículo 22 dice la preciosa palabra del Señor: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese viento que refresca,
ese soplo de Dios que alienta. Alabanzas al Señor. Iglesia, Dios es más necesario que cualquier otra cosa. Y en este tiempo, hermano, estamos necesitando la presencia de Dios en nuestras vidas. Y no pienses que el único lugar donde podemos encontrar la presencia de Dios es aquí dentro de estas cuatro paredes. No, Dios está allá, Dios está aquí, Dios está en todas partes. Si lo buscas, lo vas a encontrar. Si te postras, lo vas a sentir. Y si tienes sed, Él te dará de beber. El resultado de tanta frialdad, de tanta mediocridad y de tanto desánimo no es más que la carencia de Dios en tu vida. Y no trates de echarle la culpa a la cuarentena, ni trates de echarle la culpa que es que ya no podemos ir a la capilla. No, no limites a Dios. No limites a Dios, que a nadie puede limitar a Dios. Dios está en tu casa, Dios está ahí cuando te arrodillas, Dios está en los cultos, Dios está ahí. Si te postras, lo hallarás. Si te arrodillas, lo encontrarás. Pero Dios está ahí. Dios está ahí. Todavía escucho al Señor decir: si estás cansado, si estás fatigado, si estás frío, si estás con ganas de dejar a Cristo, ¿sabes una cosa? Hubo un momento que los discípulos se sintieron así. Y como Él conoce la necesidad de sus hijos, San Juan capítulo 21 versículo 9, Dios sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis. Él conoce la condición de la iglesia hoy. Él conoce la condición de cada uno de nosotros hoy. Que hemos menguado, sí, hasta yo he menguado. Que nos hemos sentido como fríos, sí, yo también lo he sentido. Pero tú crees que esas cosas se le escapan a Dios. No. Él tiene cuidado de su pueblo. Él tiene cuidado de ti. Pero eres tú el que te tienes que acercar. Dice el Señor: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Verso 10. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Hasta allí. Pero observemos algo importante allí, que Jesús conocía la necesidad que había en ellos, porque es que eso fue cuando ya Jesús ascendió, cuando ya Jesús fue crucificado, y se les perdió por un tiempo por causa de todo esto que sabemos nosotros de esa historia. Y ellos estaban allá pescando y se sentían solos, se sentían como defraudados, se sentían como que ya no, ya se fue el maestro, ya todo se acabó. Pero en esa se acerca el maestro. El Señor hizo algo maravilloso. Cuando resucitó, vino al mar a donde solían estar los discípulos y los encontró desapercibidos. Así dice la palabra. Los encontró desapercibidos. Los encontró lejos. Los encontró fríos y desalentados.
sin ganas de Dios. Se sentían defraudados, en condiciones precarias, difíciles. Pero Jesús se les acercó y encendiendo las brasas, calorcito. Cuando uno se siente frío, necesitas calor. Necesitas acercarse a las brasas, tipo del Espíritu Santo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Jesús les tenía las brasas ya encendidas y puso pez encima, tipo de la palabra, alimento espiritual. Porque cuando uno está frío, lo que necesita es el fuego del Espíritu y palabra. El fuego del Espíritu y palabra. El fuego del Espíritu y palabra. Por eso estaban las brasas y por eso estaba el pez. Porque Jesús sabía la situación que estaban viviendo sus discípulos en ese momento. Y los llama y los acerca a las brasas y pone pez encima de ellas y los calienta y luego les da de comer. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se lo pidáis. Si te sientes frío espiritualmente, si no sientes a Dios, ahí en tu casa están esas brasas ardiendo, que es el fuego del Espíritu de Dios, que no se encuentra solamente en la capilla, no, ahí donde estás, ahí están esas brasas. Y hoy estás escuchando la palabra, porque lo que necesita para la frialdad espiritual se necesita es fuego y pan, fuego y pez, que es tipo de la palabra. Alimentarse y alimentarse y calentarse. Por eso dijo: y al descender a tierra vieron brasas puestas. ¿Y qué? Y un pez encima. ¿Para quién era eso? Eso que estaba preparando Jesús ahí, ¿para quién era? Para sus discípulos, que sabía la condición espiritual en la que se encontraban. ¿Y qué dice la palabra? Y los volvió a calentar. Y desde ese momento todos recobraron los ánimos, porque ya estaba de nuevo Jesús en ellos. Estaba ahí, ellos pensaron que ya todo se había acabado, que con la muerte de Jesús todo se terminó, ya no hay nada que hacer. Pero Jesús tenía un propósito, y por eso se fue al mar y los vio allí y se acercó. Él sabía que estaban fríos, él sabía que estaban desanimados, que estaban desalentados, que tenían hambre. Y el que conoce la necesidad se acerca y hace todo este proceso con el propósito de que ellos recobraran el calorcito espiritual. Ya Jesús estaba de nuevo con ellos. Ya Jesús estaba ahí y los volvió a calentar. Y desde ese momento todos recobraron ánimo, se consagraron a Dios y se consagraron para siempre. Yo te digo, iglesia amado de Jesús, ¿por qué padeces de sed? Frente a la fuente que estás ahí, estás frente a esa fuente. Porque padeces de frío frente al fuego de Dios que está ahí. Porque padeces de hambre si tienes el pan de vida. Acércate al altar,
Acércate a la presencia de Dios. Dobla tus rodillas ahí donde estás y dile: Señor, yo necesito tu calor. Yo necesito de esa columna de fuego. Señor, yo necesito recobrar ánimos, aliento. Acércate, hermano. Tú tienes que acercarte. Tienes que dar el primer paso. Jesús es tu sustento. Jesús es tu provisión. En Él encuentras sustento, abrigo, pan, calor. Acércate, arrodíllate ahí donde estás. Jesús es el sustento espiritual para ti y para mí. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Gracias, Señor. Tú eres mi sustento. Tú eres mi abrigo. Tú eres mi alimento, Señor. Tú eres mi paz. Tú eres ese pedazo de maná, Señor, que necesita mi alma. Te necesito, Padre.